a los cuidados paliativos, que es el tema de la mesa redonda de hoy, pues voy a tener el gusto de presentarles. En primer lugar, han organizado esta mesa y la van a moderar los académicos, profesor Luis Franco y profesora Rosa Ballester, vicepresidenta de la Real Academia y tesorero de la misma, y contamos en el programa con tres expertos en el tema. El doctor Carlos Centeno Cortés, de la Clínica de la Universidad de Navarra, el doctor Jacinto Batiz Cantera, al que agradezco que además ha tenido la gentileza de mandarnos ejemplares de un librito sobre una cultura de cuidados paliativos, y a la doctora Ana María Martín Ancel, de Sant Joan de Déu de Barcelona, que se ocupa de un tema creo que muy poco habitual, que es el de los neonatos, en los pacientes de los que es también preciso las unidades de cuidados paliativos. Por tanto, yo, sin más, darles la bienvenida, agradecerles su presencia aquí, y les doy la palabra a los moderadores de la mesa para que la lleven adelante. Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, presidenta. Vamos a comenzar esta mesa redonda sobre cuidados paliativos, y quizá sería una buena cuestión introducir con unas palabras del doctor chileno Manuel Lavados, que definía la bioética como el estudio de los problemas éticos que plantea el desarrollo de las diferentes ciencias y tecnologías que pueden aplicarse y, por tanto, influir o modificar a la vida humana. Hay varios modos de acceder a ese estudio. La fundamentación personalista de la bioética es consecuencia de una reflexión racional sobre la realidad que constituye el centro de la actividad biomédica, que es a la vez sujeto y objeto de la misma, la persona humana. Hay que destacar que, como señalaba el bioeticista Gonzalo Miranda, esta fundamentación personalista no es simplemente un capricho intelectual, ni mucho menos una opción confesional válida para quienes profesan un determinado credo religioso y carente de sentido para los demás. Tiene un origen puramente racional, basado en la realidad de la persona humana y en la consideración de su dignidad. La realidad de la persona humana y la consideración de su dignidad, acabamos de decir, son lo que originan la visión personalista de la bioética. Ese mismo autor, Miranda, decía: nosotros accedemos al significado de la persona a través de las manifestaciones de la realidad, es cierto, pero eso no significa que sean las manifestaciones mismas las que constituyen la personalidad. Ellas son la máscara a través de la cual resuena la persona, el personaje, el sustrato. Un individuo no es persona porque se manifiesta como tal, sino al contrario, se manifiesta porque es persona. ¿Y qué decir sobre la dignidad de la persona? Pues el catedrático de esta universidad, Jesús Ballesteros, sea un referente importante cuando afirma que si el concepto de persona humana tiene un fundamento ontológico, también lo tiene el de dignidad. A mi juicio, estas consideraciones que acabo de hacer vienen como anillo al dedo para introducir esta mesa redonda sobre cuidados paliativos. El paciente que trata un paliativista se encuentra las más de las veces en una situación que es incapaz, en la que es incapaz de manifestar su personalidad, pero a la luz de las reflexiones anteriores queda claro que es una persona y que su dignidad acompaña a ese estatuto ontológico. Quienes están llegando al límite de su vida, tanto si se trata de un neonato como de un no nacido, como de un enfermo terminal, merecen el respeto y la atención con las que el profesional de la medicina debe aplicar su ciencia y su valor humano al servicio de ese ser que, no por estar seriamente ilimitado, ha dejado de ser un semejante suyo. Y sin más, vamos a comenzar
a la presentación del primer ponente de esta mesa, que según el orden que figura en el programa es el doctor Carlos Centeno. El doctor Carlos Centeno es doctor en medicina por la Universidad de Valladolid y se especializó en oncología radioterápica. Participó en la creación del Centro de Cuidados Paliativos, el primer Centro de Cuidados Paliativos de Castilla y León. Fue Clinical Research Fellow en la Universidad de Alberta, en Canadá. Ha publicado 9 libros sobre medicina paliativa. Tiene publicados más de 150 trabajos de investigación, pero sobre todo cabe destacar que su interés por la bioética viene de lejos. Es especialista universitario en bioética desde 1995 y eso le llevó también, junto con su experiencia oncológica, a hacer un máster en medicina paliativa en el año 2000. Sus más de 30 años en la tarea clínica con enfermos le llevan a dedicarse plenamente a los cuidados paliativos, además de poner en marcha ese primer centro de Castilla y León, pues colaboró en la puesta a punto del Centro Regional de Medicina Paliativa del Hospital Los Montalvos en Salamanca y desde hace 20 años es director de Medicina Paliativa de la Clínica Universitaria de Navarra. Pero además tiene pasión por la enseñanza. Es catedrático de Medicina Paliativa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, donde imparte la asignatura de Medicina Paliativa en el grado de Medicina y además imparte temas de medicina paliativa en grados de psicología, enfermería y teología. De esa manera, los nuevos graduados salen con una preparación que les hace posible afrontar esos momentos difíciles que todo profesional de la medicina se puede encontrar, que es cuando se encuentra precisamente un paciente en el límite de sus posibilidades vitales. De todo esto nos va a hablar el doctor Carlos Centeno. Habéis entendido que estoy feliz de estar aquí, ¿verdad? En la Facultad de Medicina, en la Academia, feliz. Un saludo especial a quien me ha invitado, a los académicos y a la señora presidenta. Y un saludo especial también a la presidenta de la Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos, que nos acompaña, y a los profesores y compañeros de la Facultad de Medicina de Valencia. Especialmente permitidme que salude a mi amigo José María, con el que hemos compartido tareas de investigación sobre la situación de cuidados paliativos en Europa hace ya mucho tiempo. Y como los estudiantes están inquietos, ya les vemos, vamos a comenzar. María es una estudiante, terminó conmigo la asignatura de Medicina Paliativa, se graduó en la Universidad de Navarra y al cabo de muy poco tiempo, cuando se estaba incorporando a asumir de familia, tuvo una guardia. Y justo en la noche de esa guardia me escribe este mensaje. Se me presenta otra vez, mi nombre es María, terminé contigo la asignatura de Medicina Paliativa. Actualmente me encuentro haciendo mi primer año de residencia. Cuando asistíamos a las clases me cuenta lo que le ha pasado esa noche. Y termina con esta reflexión. Asistíamos a las clases, no llegábamos a ser conscientes de lo que es perder a un ser querido sin ser acompañado. No éramos conscientes de la soledad que sienten los pacientes terminales, su sufrimiento. Ojalá llegue el día en que nadie tenga que pasar, o al menos no desde. Ya entendéis que aquella noche, una noche en la que ella había acompañado hasta el final a su primer paciente final de la vida. María es protagonista porque yo querría centrar esta presentación en los estudiantes. Querría que toda nuestra reflexión de hoy fuera ¿qué será, qué ocurrirá si ponemos la semilla de la medicina paliativa en el corazón, en la mente de nuestros futuros médicos, de nuestras futuras enfermeras? Carmen es una enfermera que hoy es compañera mía. Carmen es de Jaén, terminó enfermería en la Universidad de Navarra, hizo una especialización en enfermería oncológica y durante esa especialización viene a rotar con el equipo de medicina paliativa y ella se decide dedicarse profesionalmente a los cuidados.
Y entonces yo la ficho, porque estamos empezando un equipo en Madrid. ¿Se oye mal? ¿Sí? ¿Y si lo bajo un poquito? Ah, ¿y si lo bajo un poquito, no? Bueno, a mandar. Hay algún problema y va y viene. Lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Aquí se va a oír mejor. Bueno, total, que la he fichado, ¿eh? Y ahora es la alegría del equipo de medicina paliativa de Madrid. ¿Qué quiero decir? Que María, nuestra primera alumna, se queda con el arpón de la medicina paliativa dentro y ya en su primer paciente empieza a reflexionar de qué es acompañar. De hecho, ella ha acompañado toda esa noche a ese paciente. Carmen, en cambio, hoy es una enfermera puntera de cuidados paliativos en Madrid. ¿Qué será cuando pongamos la semilla de los cuidados paliativos en todos los estudiantes? Algunos se dedicarán y entonces tendremos profesionales de medicina paliativa y otros tendrán esa mirada paliativa siempre que se acerquen a un enfermo. Lo que me propongo en estos 20 minutos que durará mi intervención es pensar en los estudiantes, en pensar qué se enseña en algunas facultades de medicina cuando les damos materias de cuidados paliativos. Una cosa es lo que les enseñamos y otra cosa es lo que aprenden. Vamos a ver si es lo mismo, ¿eh? Porque nosotros les enseñamos cosas, pero el aprendizaje es otra historia. Luego me gustaría pensar un poco en qué tiene de particular enseñar medicina paliativa, si hace falta una madera especial o una metodología, una pedagogía distinta para enseñar medicina paliativa. Y luego vamos a repasar dónde se enseña cuidados paliativos, ¿no? En España y en el mundo. Todo esto con brevedad, ¿no? Y dando la palabra todas las veces que podamos a los propios estudiantes. ¿Qué se enseña en cuidados paliativos? Y esto lo revisamos de un modo sistemático hace años con algunos colegas que nos visitaban. Revisamos qué se enseña y qué influencia tiene esto Se enseña lo que es cuidados paliativos y quizá hay que enseñarlo hoy porque se malinterpreta en la sociedad el mensaje que circula no es el mensaje correcto sobre los cuidados paliativos. Y les enseñamos una definición moderna de los cuidados paliativos. Es curioso, en esta definición moderna no aparece la palabra la muerte, no aparece la palabra terminal. O sea que quizá lo primero que les tenemos que enseñar es, les tenemos que rectificar a lo mejor interpretaciones previas que tienen. Los cuidados paliativos no son para los que se van a morir. Los cuidados paliativos no son para los enfermos terminales. Los cuidados paliativos son para el sufrimiento. Esos son los cuidados paliativos. La razón de que exista cuidados paliativos es que cuando hay una enfermedad grave, se suscitan unas necesidades distintas que no se presentan en otras enfermedades. La enfermedad grave desata necesidades paliativas que necesitan paliación. Una enfermedad grave, no hace falta que lo explique, sería vender miel al colmenero. Una enfermedad grave es aquella en la que potencialmente te puedes morir. Potencialmente te puedes morir o realmente estás en ese proceso de morir. Pero la medicina paliativa no es para los que se van a morir. La medicina paliativa existe porque la enfermedad grave desata un sufrimiento intenso. Y nosotros a los que nos dedicamos no es atender a la gente al final de la vida, nos dedicamos, como vosotros, a atender el sufrimiento intenso que desata esa enfermedad grave que muchas veces es el final de la vida. Esto es lo primero que aprenden los estudiantes. Esto no es para el final, esto es para el sufrimiento. Y lo que vamos a aprender en los próximos días, les digo, en la primera clase, es cómo tenemos mucho que hacer. Cómo no es verdad que con este paciente no haya nada que hacer y entonces va a paliativos. Lo que tenemos que enseñar es lo mucho que hay que hacer en estas circunstancias. Aprenden que no es para el cáncer, aprenden que cuidados paliativos es para cualquier enfermedad grave, también los niños. Y que cuidados paliativos no es para ricos. Cuando estudiamos cómo se distribuyen
los servicios de cuidados paliativos en el mundo, resulta que lo tenemos en los países occidentales muy desarrollados y nada desarrollado en África y nada desarrollado en Latinoamérica. La medicina paliativa es un derecho humano, no es para ricos, es para todos los que tienen un sufrimiento intenso por una enfermedad grave, para el cáncer y para el no cáncer. Ahora, en la clínica, yo creo que alrededor de un 30% de nuestros pacientes son de insuficiencia renal, de insuficiencia respiratoria crónica, de cuidados intensivos. Nuestro equipo trabaja con todos los demás equipos. Y, muy interesante, se aprende que hay que hacer intervención precoz, que la medicina paliativa tiene mucho que ver con la medicina preventiva, doctor Martín Moreno. Que en el fondo, la mejor prevención del sufrimiento es la intervención precoz de cuidados paliativos. No cuando se han terminado los tratamientos del paciente, sino también veo muchos pacientes en el hospital de día al tiempo que están recibiendo la quimioterapia, por ejemplo, o la inmunoterapia hoy. Se ha demostrado, hay estudios, ensayos clínicos publicados, y no uno, no aquel primero del New England, sino luego se han reproducido muchas veces, muchos ensayos clínicos que demuestran que cuando, además de ofrecer quimioterapia a un cáncer avanzado, le ofrecemos cuidados paliativos, no una alternativa, sino cuidados paliativos al tiempo que la quimioterapia, ese paciente vive mejor, utiliza mejor los recursos sanitarios, tiene menos ansiedad y depresión y, oh sorpresa, vive 3 meses más que el paciente que no recibe cuidados paliativos. Y esto se ha reproducido en distintos ensayos clínicos. Ahí va. Sí, esto desde hace 10 años. En definitiva, la medicina paliativa es medicina avanzada para la enfermedad grave. Eso es la medicina paliativa. La medicina paliativa no es una medicina contra algo, ni siquiera es una alternativa. Tengo amigos bioeticistas, creo que ninguno que esté aquí, que me dicen a veces, claro, los cuidados paliativos son la alternativa a la eutanasia. Le digo, no es verdad. Los cuidados paliativos no son la alternativa a la eutanasia. La eutanasia puede ser alternativa. Hay algunos que se eutanasian y otros no. Es una alternativa. Los cuidados paliativos son para todos los que tienen una enfermedad grave y un sufrimiento intenso, también para aquellos que quieren la eutanasia. No es lo uno o lo otro, es para todos. Y tenemos que saber estar y aprender los profesionales a estar al lado del enfermo que quiere adelantar su muerte. Antes de ayer he dado esa clase en la Facultad de Medicina. ¿Qué hacer cuando un paciente nos dice que se quiere morir? Bueno, no es el día de esta clase. No hay otra forma médica, ni siquiera no hay otra forma humana de acercarse a un paciente que está con una enfermedad grave o al final de la vida. La medicina paliativa es medicina de la buena, medicina, nada más. Esto lo aprenden en la facultad los estudiantes. Mi temario tiene una parte soft, una parte débil, una parte floja. La parte más floja de la asignatura es la organización de los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor y el uso de los opioides. Esto pues es lo más sencillo. El control de síntomas, pues esto no es lo más complejo, ¿eh? Eso forma parte de nuestro temario. La parte más difícil es esta otra. ¿Cómo atender el sufrimiento emocional y existencial? La parte hard de la asignatura, la parte dura es, ¿qué es eso del proceso de adaptación a la enfermedad terminal? ¿Qué es eso del proceso espiritual que toda persona, creyente o no, tiene que hacer para irse de este mundo? ¿Cómo podemos estar ahí como médicos junto a ese paciente? La parte difícil es cómo desenvolver la toma de decisiones y los aspectos éticos que se ponen en relieve en estos momentos. Cómo es una buena práctica de sedación paliativa, una herramienta más de la que disponemos. Hay que nutrir o no de un modo agresivo al final de la vida. Esa parte quizá es la más difícil y es el temario
Lo que estoy poniendo aquí es el temario de la asignatura de cuidados paliativos. Bien, una cosa es lo que les enseñamos, una cosa es el temario y otra cosa es lo que aprenden. Y lo digo con una cierta sorna porque me sorprendí cuando tuve la oportunidad de dirigir esta tesis doctoral que ponía un papel en blanco a estudiantes de la Universidad de Valladolid, en Soria, y a estudiantes de la Universidad de Navarra. Cuando terminaban la asignatura, les decíamos, ¿qué has aprendido? ¿Para qué te ha valido esta asignatura? 400. 300 eran médicos y 100 y pico enfermeras. ¿Qué has aprendido? Y las respuestas todavía me tienen perplejo. Yo pensé, me van a decir lo del dolor, me van a decir el temario. Pues no, me dijeron cosas muy distintas. Cosas como estas. A nuestra carrera le faltaba esto, este toque holístico que tienen los cuidados paliativos. Esto lo decía un alumno de Navarra. O Inés, se ve una perspectiva diferente de lo que es un tratamiento médico. Pasas a ver el enfermo de un modo más integral. Ahí va. Esto es lo que han aprendido. Quería dar las gracias. Les habíamos puesto un folio en blanco diciendo ¿qué has aprendido? Y nos ponen esto, escriben esto, son sus palabras. Quería dar las gracias porque volví a sentir la ilusión de hace 4 años cuando decidí empezar este camino. Porque casi por primera vez en todo este tiempo, sexto de medicina, me habéis hecho sentir que no me he equivocado. ¿Qué aprenden? Otra. Es curioso cómo habéis devuelto el sentido a lo que se había convertido en palabras bonitas pero vacías, llenándoles de un significado, de una emoción que vuelve a remover todo. ¿Qué aprenden los estudiantes? Aprenden a ser buenos médicos. O sea, es asombroso, ¿no? En este trabajo, los médicos decían lo que está en la diapositiva y las enfermeras lo decían parecido, pero no igual. Los médicos decían, no he aprendido mucho de dolor, no he aprendido mucho de control de síntomas o de ética, no. Los médicos decían, he aprendido a convertirme y a actuar como médico. Esto está publicado en el trabajo que he puesto en la primera diapositiva. Esto me ha ayudado a reflexionar y crecer. He descubierto un campo nuevo de conocimientos. He aprendido que tengo que mirar al enfermo como persona y que la familia es parte de mi cuidado. Las enfermeras lo decían un poquito distinto. ¿Qué decían las enfermeras? Decían, ya estoy lista para estar junto al paciente. Es curioso, los médicos decían, ya lo he entendido lo que es ser médico. La enfermera decía, yo ya estoy lista para estar junto al paciente, ahora estoy mejor preparada para estar junto a la cama. Muy bonito. Esto es lo que aprenden los estudiantes. ¿Y qué ocurre? Pues que como Carmen, se convierten en vectores de un cambio en la medicina, en un cambio en la atención al enfermo que está con ese sufrimiento intenso por una enfermedad grave. Y ellos, los estudiantes, demandan cuidados paliativos. La historia de los cuidados paliativos en mi universidad es muy sencilla. Empezamos a ofrecerlo como una asignatura opcional. Y en 4 años se rebelaron contra el decano para decirle, esto es para todos. Y desde entonces, más de 15 años ya, medicina paliativa es una materia obligatoria en la Facultad de Medicina. No porque el decano lo pusiera o porque la Universidad de Navarra, que es del Opus Dei, lo promoviera. Porque los estudiantes dijeron que esto es para todos. Por eso es una asignatura obligatoria. Los estudiantes se convierten en vectores del cambio. Demandan cuidados paliativos, hacen cuidados paliativos con sus enfermos y se dedican a cuidados paliativos. Les enseñamos una cosa y resulta que aprenden otra. Yo diría que no es que lo aprendan, es que todos lo tenemos de serie cuando llegamos a la Facultad de Medicina y lo apagamos y la medicina paliativa lo enciende de nuevo. Ese es el corazón compasivo que tiene todo médico, toda enfermera. ¿Hay que enseñarlo de un modo especial? También nos lo preguntamos, porque la medicina paliativa tiene que andar o tiene que avanzar basada en la evidencia científica y hay que hacer investigación sobre cómo educar en cuidados paliativos. Entonces, como no había mucho escrito sobre esto,
lo que decidimos hacer fue acercarnos a profesores de cuidados paliativos de 8 universidades europeas, gente con mucha experiencia, y hacerles como una entrevista semiestructurada sobre cómo enseñar cuidados paliativos o cómo enseñaban ellos, ¿no? Y yo extraigo como 3 reflexiones, 3 puntos claves de algo que me parece diferencial en el modo de enseñar cuidados paliativos. La primera es que los cuidados paliativos no los puede explicar un anestesista, con todo el respeto para mis compañeros anestesistas. Ni lo puede explicar un oncólogo, a no ser que se haya transformado en un especialista de cuidados paliativos. Como no es apropiado un cardiólogo para explicar la cirugía digestiva. Son materias distintas. Y en el aula, el alumno aprende por resonancia congruente, es decir, cuando él se siente tratado así, cuando él se siente escuchado, cuando él se siente atendido como una persona, cuando él se siente que es el centro del aula, entonces entiende que con el enfermo él tiene que hacer lo mismo. Y es el concepto de la resonancia congruente. El importante aquí es el discente, es el estudiante. Y tú, profesor, lo que tienes que hacer es llevar tu práctica y hablar de enfermos. Yo hablo hoy de estudiantes, pero es que cada clase la empiezo hablando de un enfermo. He visto esta mañana, ¿quién lo ha visto conmigo? ¿Quién estaba conmigo esta mañana? Vamos a contarles a tus alumnos lo que hemos aprendido, porque eso que estoy contando es lo que hemos aprendido esa mañana. Y el alumno me ayuda a contar lo que hemos visto esa mañana. Y entonces aprenden la medicina paliativa desde la experiencia viva y no desde una abstracción o desde un temario sin vida. La medicina paliativa la tienen que enseñar especialistas de cuidados paliativos. Y si no somos profesores, nos tendremos que acercar a la universidad y ofrecernos y hacer la carrera universitaria, porque los alumnos también tienen derecho de tener profesores de cuidados paliativos. Segundo, lo más cerca posible. Aquí tenemos nuestra estudiante haciendo prácticas de cuidados paliativos, tocando la tripita a la paciente. Los cuidados paliativos hay que hacerlos acercando la experiencia de cuidados paliativos al enfermo. Me recordaban antes de comenzar, me acuerdo que me dijiste que los estudiantes estaban solo un día contigo, ¿ya te parecía que eso hacía diferencia? ¿Es verdad? ¿Basta un solo día? No es lo ideal, por supuesto. Lo ideal es que los alumnos estén, ahora somos un equipo pequeño, atendemos a los estudiantes una semana, tenemos 2 o 3 estudiantes todos los días con nosotros. Y están toda una semana con nosotros. Pero entonces, cuando me visitaron y me comentaban esto, teníamos los estudiantes solo un día. Solo un día ya perciben algo diferente. Claro, a veces alguien puede decir, es que no podemos llevar, hay pocas unidades de cuidados paliativos y no todos pueden hacer una experiencia consistente de cuidados paliativos. De acuerdo, lo he entendido. ¿Qué hacer entonces? Habla de los enfermos en el aula. Lleva tu experiencia viva al aula, enseña con casos clínicos. Esto ya es, utiliza películas, utiliza el centro de simulación. Hemos hecho una experiencia preciosa de enseñar a los estudiantes, ahora ya se ha estandarizado, enseñamos a los estudiantes qué hacer en el momento de la muerte, en un escenario simulado con actores en el centro de simulación de la facultad, y lo hemos grabado, porque creemos que y hemos hecho un estudio randomizado de cómo aprende el que está en casa viendo el vídeo o el que está en la sala haciendo el debriefing con la escena que está presenciando. Y hemos visto que no es inferior el vídeo. Es un estudio, una tesis doctoral que estamos terminando. Hay que acercar a la experiencia de cuidados paliativos a los estudiantes. Segundo punto importante. 1, profesores de cuidados paliativos. Segundo, acercarles a la experiencia. Y eso hace que ellos perciban la integralidad. Eso de lo holístico, que es una palabra para ellos inescrutable, no saben lo que es holístico nuestros jóvenes hoy, pues lo aprenden viéndolo, ¿no? Y les llama la atención.
me llamó la atención cómo se da la importancia al proceso de adaptación, a la parte más espiritual del paciente, decía este estudiante. Y luego hay que buscar la manera de estimular la reflexión sobre lo que ha pasado, sobre lo que han visto, sobre lo que han aprendido. Porque o reflexionan o no aprenden. Solo anclando lo que han visto mediante la reflexión se aprende la medicina paliativa. Y por eso, en la puerta de cada paciente, yo me paro con quien esté, me va muy bien también a mí, y pregunto, ¿qué os parece? ¿Cómo ha sido? ¿Qué hemos visto? ¿Qué habéis aprendido? ¿Cómo os habéis sentido? Y uno comparte un sentimiento, el otro le llama la atención lo pálido que estaba el enfermo, el otro se ha fijado en la mujer del paciente, y yo voy poniendo de manifiesto todas esas cosas y eso les queda grabado a fuego para siempre, mucho más que si lo hubieran estudiado durante una hora en un libro. Anclar mediante la reflexión eso. No me da tiempo, pero hemos hecho una experiencia preciosa en el Museo de la Universidad de Navarra, es un museo de arte abstracto, y allí, no se rían, damos un taller sobre compasión. Maravilloso. Es una de las experiencias docentes más bonitas que he hecho en mi vida, pero bueno, si alguien quiere podemos hablarlo después. ¿Dónde se enseña cuidados paliativos? Bueno, ya sabemos que se enseña en la Universidad de Navarra, y en España nos enseña mucho. Lo que ven en la diapositiva, no pretendo que la lean, pero tienen todos los países europeos. Y con una línea amarilla es donde está España, y la línea azul indica el porcentaje de futuros médicos a la izquierda y futuras enfermeras a la derecha que aprenden cuidados paliativos. España no solo no está a la cabeza, sino en menos de la mitad de las facultades de medicina de nuestro país se enseña cuidados paliativos. Y lo mismo podíamos decir de la enfermería. Y yo digo, ¿y no hemos entendido que la medicina paliativa es medicina avanzada para el final de la vida? ¿No estamos enseñando esta medicina avanzada? ¿Por qué? Hay tanta evidencia ya recogida. Y si la Organización Mundial de la Salud dice que la formación en cuidados paliativos es uno de los pilares, es una pared del edificio de los cuidados paliativos. Sin gente formada, sin médicos y enfermeras que hayan entendido, no se sostiene el edificio. Por mucho fundamento que hayamos puesto, sin educación y formación, no se puede construir la casa de los cuidados paliativos. Y esto es el nuevo marco conceptual de desarrollo de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud. Y nuestro ministro, cuando los estudiantes se quejan y dicen que no aprenden en la universidad, dice que no, que eso no es cosa suya. Les ahorro leer el texto, pero el texto lo que dice es que el ministro, cuando le dijeron esto, dice no, esto es de cada universidad. Cada universidad tiene autonomía y nosotros respetamos la universidad. Y entonces nosotros hemos hecho un estudio en Europa que les presento un poco como primicia. Es un estudio que estudia cómo cuando un gobierno, un Estado, una nación manda enseñar cuidados paliativos, lo que resulta es que se enseña cuidados paliativos. Hemos estudiado la regulación que hay en cada país de Europa, en 55 países. Hemos estudiado la regulación que hay sobre enseñar cuidados paliativos. A veces hay leyes que lo mandan, hay 4 o 5 países con una ley de cuidados paliativos que manda que se enseñe a todos los futuros médicos y enfermeras. Otras veces son decretos ministeriales que obligan a que se estudie. Otras veces son otro rango, pero con obligatoriedad, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Binding regulation, regulaciones que obligan, se enseña en el 70% de las facultades de medicina. Si no hay esa regulación, o son recomendaciones, como hay en España, ¿no? Qué bueno es, dice la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, que se enseñe cuidados paliativos a todo futuro médico. Pues eso vale para poco, solo en el 25% de los países. Y cuando no hay regulación, pues ya es insignificante el porcentaje de facultades que lo enseñan. O sea que al señor ministro hay que decirle, señor ministro, parece que sí que es cosa suya, porque cuando en un país se decide que los futuros médicos y enfermeras lo aprendan en la facultad, pues entonces resulta que ellos lo aprenden. Y luego, más curioso, cuando existe esa regulación obligatoria, pues hay profesores de cuidados paliativos.
Y si no hay esa regulación obligatoria, resulta que no hay profesores de cuidados paliativos. Bueno, pues esto de alguna manera habría que hacérselo llegar a... En definitiva, ¿qué hemos recordado hoy? Hemos recordado que enseñar cuidados paliativos tiene una parte dura y una parte blanda, que la parte más difícil es toda esta parte de lo espiritual y del alivio del sufrimiento. Hemos aprendido que, en el fondo, cuando ponemos esa semilla, ellos se sienten empoderados, se sienten que son mejores médicos, mejores enfermeras. Hemos enseñado buena medicina, ¿no? Hemos visto que cuanto más cerca de la experiencia de cuidados paliativos por el profesor y por el modo de aprenderlo, más aprenderán los chicos y chicas en un futuro. Y hemos aprendido que España está a la cola de la educación médica en cuidados paliativos. En conclusión, cuanto antes mejor. Quiero decir que cuanto antes lo incorporemos a los currículums, mejor. Que no esperemos a que sean médicos o enfermeras o oncólogos o cirujanos para enseñar cuidados paliativos. Y que esto, que todos estamos entendiendo, porque veo la expresión de cada uno, pues nos corresponde articularlo en un futuro, ¿no? Si todos los médicos y enfermeras supieran lo básico de cuidados paliativos, el panorama cambia en 5 o 10 años. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Centeno. Hemos considerado la posibilidad de que, en lugar de establecer discusión o preguntas de los asistentes después de todas y cada una de las ponencias, pues hacer una cosa global, a posteriori. En ese sentido, tengo el honor de presentar al siguiente invitado, que es el doctor Jacinto Bátiz Cantera. Yo diría no necesita presentación en muchos casos, pero digamos, lo tengo que hacer. Médico de familia paliativista, tiene una formación muy sólida en cuidados paliativos, experto en ética y deontología médica. Durante más de 25 años ha liderado la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce. Desde 2017 hasta ahora mismo dirige el Instituto para Cuidar Mejor del citado hospital, que es todo un modelo y todo un referente obligado cuando se hablan de estos temas. Es patrono de la Fundación Pía Aguirreche y presidente de la sección de cuidados paliativos de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Codirector de la Cátedra de Cuidados Paliativos de dicha fundación, de la Fundación más la Universidad Francisco de Vitoria. Ha sido profesor invitado en multitud de cursos de posgrado, de bioética y cuidados paliativos en varias universidades españolas y latinoamericanas. Cuenta pues con una serie importante en cuanto al número y sobre todo en cuanto a contenidos y calidad de publicaciones. Solo voy a citar dos, la de Bioética y Cuidados Paliativos del 2021 y esta última que tienen ustedes aquí, y bueno, se lo hemos hecho ya a nivel privado, pero bueno, agradecerles al doctor Bátiz, bueno, pues que nos proporcione lo que nos ha traído aquí. Por otro lado, digamos, hay un componente muy importante que yo quería resaltar y es su faceta divulgativa, en el mejor sentido del término, ¿no? Divulgación científica, divulgación de lo que significan cuidados paliativos y todas sus todo su sistema alrededor de ello, ¿no? Luego, por otro lado, creo que habría que resaltar también que ha estado durante bastante tiempo como secretario de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios de Médicos de España, y además es miembro del grupo de trabajo de la atención médica al final de la vida de la Organización Mundial, perdón, no mundial, sino de la Organización Médica Colegial, de la OMC, ¿no? Responsable de bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, y bueno, pues no quiero alargarlo más, yo creo que lo mejor es darle la palabra y que nos comente algo que es un poco, yo creo que el centro se quiere, no sé, digamos,
parte programática de lo que estamos aquí, que es la cultura paliativa. El título, como ustedes, es Hacia una cultura paliativa para no perder de vista la humanización de nuestra atención. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por haber elegido tocar un tema de cuidados paliativos en la academia, ¿no? En esta academia. Yo creo que elegir el tema de cuidados paliativos ya denota que hay una sensibilidad por parte de los miembros de la academia. Así que muchas gracias. Aunque el título dice Hacia una cultura paliativa para no perder de vista la humanización de nuestra atención, yo diría que quiero hablar sobre la cultura paliativa para recuperar la humanización de nuestra atención, porque yo creo que a veces la hemos perdido con tanta hipertecnificación, ¿no? Miren, he de recordarles con esta imagen que cuidar fue antes que curar y se nos ha olvidado, porque ahora solamente nos dedicamos a curar, bueno, a prevenir también, pero se nos ha olvidado cuidar. Y cuando hablamos de cuidar parece que estamos hablando de algo nuevo. Oiga, que no, que esto empezamos solo sabiendo cuidar, porque antes no podíamos ni prevenir ni curar. La medicina paliativa es una concepción muy interesante y antigua de la medicina, con una gran dosis de antropología médica que tiene como objeto el estudio de la persona que sufre. Y como ha dicho Carlos Centeno, no se trata de hablar de la muerte, se trata de hablar del sufrimiento, de atender y acoger el sufrimiento de la persona. Por eso, el tratamiento del sufrimiento es una prioridad en los cuidados de todos los enfermos, al menos para los profesionales de la medicina, y tiene sus raíces en los mismos orígenes de la profesión médica. Comenzamos pensando en que teníamos que aliviar el sufrimiento de las personas con las que nos encontrábamos, porque la persona que sufre nos pide ayuda. Y fíjense que digo la persona, no digo el enfermo, porque tenemos que ser mucho más amplio en el concepto. Es la persona, que tiene 4 dimensiones además, que no se nos olvide. La biológica o la física, que es la que nosotros entendemos muy bien, para la que nos han formado muy bien en las facultades de medicina, pero además tiene la dimensión emocional o psicológica, la social o familiar y la espiritual o trascendental. Con lo cual, creo que tenemos que pensar que nos está pidiendo ayuda una persona, pero en esas 4 dimensiones, y que como no sepamos atender a esas 4 dimensiones, igual le vamos a defraudar un poco. Cuidar a una persona que sufre es complejo y requiere unas cualificaciones profesionales específicas. En primer lugar, tenemos que tener una competencia clínica. Yo creo que en las facultades de medicina o de enfermería nos las han dado. Pero tenemos que tener habilidades en comunicación, porque en cuidados paliativos hay que comunicar malas noticias y tenemos que ser capaces de saberlas comunicar bien. Como un chiste de Peris, que nos dice, doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. Tenemos que ser capaces de no asustar a nuestros enfermos con la información que demos. Y tenemos que tener habilidades en la toma de decisiones, porque hay que tomar decisiones difíciles al final de la vida. Estas son, desde mi punto de vista, las 3 condiciones fundamentales para hacer paliativos. Como les he dicho, la persona tiene estos 4 tipos de sufrimientos: el físico, el social, el emocional y el espiritual. Seguramente ustedes digan, bueno, ¿y qué tiene que ver el sufrimiento social para un médico? Bueno, ese paciente joven, 57 años, que tiene un cáncer de pulmón muy avanzado, que sabe que se va a morir pronto, y que entramos en la habitación a saludarle, como todos los días, y le preguntamos, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal te encuentras? Doctor, muy mal. Estoy sufriendo mucho. Y nosotros siempre pensamos que está sufriendo porque le duele algo, porque tiene algún síntoma físico, porque como no vemos nada más que lo físico, lo biológico. No, doctor, si no tengo ningún dolor, no me pasa nada, porque ustedes me controlan muy bien aquí el dolor, pero estoy sufriendo porque sé que me va a morir pronto. Mi hijo está en la universidad y mi mujer no va a poderse hacer cargo de los estudios de mi hijo cuando yo me muera. Y esto me está haciendo sufrir. Esto es un sufrimiento social. Y este es un sufrimiento que tenemos que ayudar a resolver y que tenemos que aliviar. Pero para esto no tenemos medicinas. Pero en cuidados paliativos trabajamos en equipo. En un equipo multidisciplinar, pero de forma interdisciplinar. Es decir,
no cada uno hace lo suyo, sino que entre todos hacemos lo que el paciente necesita, cada uno en aquellos niveles que es capaz de hacerlo. Y la trabajadora social de nuestro equipo, estoy contando un caso concreto, se encarga de localizar un recurso económico para que este chico pudiera seguir estudiando cuando su padre falleciera. Y cuando ya lo teníamos amarrado, la trabajadora social nos lo comunicó, fuimos donde el enfermo y le dijimos, Juan, creemos que tenemos la solución para tu sufrimiento. Tu hijo va a poder seguir estudiando cuando tú ya no estés, porque hemos conseguido una beca para que siga estudiando y acabe la carrera. Ay, doctor, ahora me puedo morir tranquilo. Ahora ya esto no me va a hacer sufrir. Es decir, habíamos resuelto un problema que a veces los médicos decimos, esto no va conmigo, también va con nosotros. Nuestra ciencia debe estar acompañada de nuestro acercamiento humano. Lo decía Carlos, tenemos que acercarnos con nuestra experiencia, con nuestra competencia profesional. Tenemos que estar cerca del enfermo. Y es verdad que conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad, los médicos. Conocemos muy bien los síntomas, los signos, para poder diagnosticar, para poder poner un tratamiento. Pero ¿conocemos quién padece la enfermedad? ¿Conocemos sus valores? ¿Conocemos sus deseos, sus expectativas? Yo creo que aquí ya me entran muchas dudas. Todos hemos vivido que cuando empezamos la carrera nos enseñaron que el corazón tenía 4 cavidades, ¿no? Pasábamos de curso y nos decían, y este corazón funciona así. Pasábamos de curso y nos decían, y este corazón se enferma así. Pasamos de curso y nos dicen, y este corazón lo podemos resolver su enfermedad con estos medicamentos. Y pasamos de curso y nos dicen, y si con los medicamentos no podemos, les enseñamos técnicas quirúrgicas para resolverlos. Así, órgano por órgano. Salimos de la facultad sin saber si ese corazón, ese pulmón, ese hígado era de Juan, de Pedro o de María. Solo salíamos polarizados a que teníamos que curar un corazón enfermo, un pulmón estropeado o un esqueleto que se había multifracturado. Pero no sabíamos que esto le repercutía también en su vida al propio paciente. Tenemos que ser objetivos con lo que vemos, pero al mismo tiempo no debemos olvidar que estamos tratando a una persona. Que no se nos olvide. Tenemos competencia profesional, tenemos los grandes avances de la medicina, diagnóstica, terapéutica, ahora estamos con la salud digital, con la inteligencia artificial, efectivamente, pero el enfermo dice, sí, deseo que empleen la ciencia, claro que sí, para que me curen o me alivien, pero además que lo hagan con su acercamiento humano para preservar mi dignidad. Es que la dignidad la tenemos que preservar, es nuestra misión. No solamente que el corazón se cure o que el pulmón comience a funcionar bien. Cuando una persona está enferma, no solo el órgano, el afectado por los agentes patógenos, por los mecanismos degenerativos o por los traumas, sino que toda la persona está implicada desde su cuerpo hasta su capacidad de pensar y razonar, influida por el dolor o las limitaciones impuestas por la enfermedad. Que no se nos olvide. Las personas no pueden ser comprendidas por los métodos reduccionistas de la ciencia que pueden tener éxito en otras circunstancias. No neguemos la importancia del anatomopatólogo para que diagnostique y podamos saber si eso es bueno o es malo. Pero no podemos reducir a una persona a una célula, porque al descomponerla en sus partes desaparece como persona. Tengamos en cuenta que esa célula es de una persona y que lo que nosotros diagnostiquemos va a tener una repercusión muy grande en lo que hagamos después. Es verdad que cuando estamos más alejados del enfermo, porque nos dedicamos a investigar sobre la enfermedad, sobre su control, sobre los posibles tratamientos, no llegamos a comprender los aspectos humanos de la enfermedad. Es verdad. Pero que no se nos olvide, la persona enferma tiene un nombre, tiene una historia, tiene unas costumbres, tiene un entorno. Y a veces, y esto va mucho más allá de sus síntomas, de su diagnóstico y su número de habitación. ¿Cuántas veces nos hemos dirigido a la enfermera diciendo, oiga señorita, ¿qué tal está la cirrosis de la habitación 214? Esto es faltar a la dignidad de la persona y es faltar a su respeto. Por lo tanto, tenemos que cambiar el chip.
Porque si lo único que nos interesa es la enfermedad, olvidándonos de quién la padece, nos va a faltar algo para hacerlo del todo bien. Seremos muy buenos oncólogos, muy buenos traumatólogos, en fin, pongamos todas las especialidades, pero si solo nos preocupamos de la enfermedad y no de quien la padece, no creo que seamos lo suficientemente buenos médicos. Porque el enfermo necesita que nos preocupemos de él, que es quien sufre la enfermedad. Sobre todo cuando estamos en paliativos, es que él ya sabe que la ciencia no le está resolviendo ni le va a resolver el problema. Necesita a las personas, su familia, sus amigos, a sus profesionales, pero como personas que se acercan a él para ayudarle. Por eso las necesidades de los seres humanos en relación con su salud van más allá del simple modelo de curación de la enfermedad. La comprensión del paciente en su modo de reaccionar ante una enfermedad y el sufrimiento exigen del médico una actitud enfocada al servicio de la persona. Por eso recuerden que les he dicho al principio que tengamos en cuenta que nos pide ayuda una persona. Y los profesionales sanitarios, sobre todo en cuidados paliativos, que no expresen ninguna emoción en su labor, sino solo su destreza técnica, tal vez no puedan ofrecer lo que más necesita esa persona que se encuentra en el final de su vida. Los cuidados paliativos tienen que ver con la medicina del cuidado y el acompañamiento. No tienen que ver con la muerte. Tienen que ver con algo que define la medicina paliativa, que es cuidar y acompañar. Y los cuidados paliativos son el mejor escenario para vivir el morir. Ya sé que esta frase es un poco paradójica, pero lo que nosotros queremos es que el paciente viva hasta que llegue su muerte. Y el mejor escenario son los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos no retrasan la llegada de la muerte, ¿vale? Ni la provocan, ni la adelantan. Lo que hacen los cuidados paliativos es ensanchar la vida para que ese paciente, la poca vida que le quede, la pueda disfrutar mejor. La medicina paliativa trata cómo hacerse cargo de las personas. Decía Carlos también, es que a veces decimos sin querer, ya no hay nada que hacer. No, paliativos, oiga, no, acogemos a esta persona y vamos a hacer muchas más cosas que a veces no nos imaginamos. Podemos hacer mucho. Por eso la medicina paliativa trata de cómo hacerse cargo de las personas cuando padecen una enfermedad avanzada, incurable y en fase terminal. Por eso es necesario que la cultura paliativa conviva junto a la cultura preventiva y curativa de la medicina. Las tres son compatibles, las tres son complementarias y las tres son necesarias. Por lo tanto, yo creo que introducir la cultura paliativa en la medicina no es algo extraño, sino tendría que ser algo normal. Porque la técnica no es suficiente ante la terminalidad de una enfermedad o ante el final de la vida. Y entonces tenemos que ofrecer otras cosas. Pero además, como sociedad, debemos crecer en el camino de la humanización, cuidando la vida y salvaguardando la dignidad de las personas. Y vuelve a salir otra vez aquí la dignidad. Y para ello, pensemos que tenemos que tener en cuenta que debemos preservar la dignidad de las personas a quienes atendemos en los distintos niveles profesionales, no solamente al final de la vida, en cualquier nivel asistencial que hagamos. Y antes de llegar al final, también podemos preservar la dignidad. Por lo tanto, que no se nos olvide, porque recuerden que la dignidad también hace sufrir y que la dignidad duele. O sea, la soledad duele y que uno no sea tratado con dignidad, eso duele mucho. Echamos manos de Chochinov, que nos dice que unos cuidados necesarios para conservar la dignidad de la persona han de estar sustentados en 4 principios: comportamiento, en la actitud, en la compasión y en el diálogo. Un comportamiento de Chochinov lo que nos está diciendo es que, hombre, pidamos permiso antes de realizar una exploración física molesta, hacer ver al paciente que comprendemos su malestar y que vamos a tratar de hacerla con delicadeza. Esto va a demostrar que respetamos su dignidad. Tengamos este comportamiento que seguramente cambia un poco las cosas, ¿no? Porque si no le explicamos que eso que le vamos a hacer es molesto y vamos de repente con un tubo en la mano y se lo metemos por el primer orificio que tenemos a mano, esto le estamos incordiando y estamos invadiendo y violando su dignidad. La actitud, otro de los principios. Los pacientes nos miran
en sus médicos como si fuera un espejo. Cuando vamos con el resultado de una biopsia, unos análisis, están mirando la cara. Y según la cara que pongamos, ya ven si los resultados son buenos o malos. También tenemos que tener cuidado en estas actitudes que tenemos ante el enfermo. La compasión no es algo pasivo. Ya lo siento, lo que te está ocurriendo, en fin, no, tenemos que ser proactivos. La ejercemos con una percepción sentida del sufrimiento. Sentimos el sufrimiento del enfermo y mostramos simplemente esa percepción, pues simplemente con una mirada de comprensión, posar nuestra mano sobre su hombro, unas palabras adecuadas, a través de nuestra mirada, nuestra sonrisa, pero sobre todo con nuestra actitud proactiva de decir, bueno, sé lo que te está ocurriendo, lo entiendo y vamos a ver si nos ponemos en marcha para poderlo aliviar y resolver. Eso sería la compasión en paliativos. Y el diálogo, que sería el último de los principios de Chochinov. El diálogo nos debe permitir conocer al enfermo como persona, pero conocer ese contexto vital del paciente, porque a veces hacemos muchísimas preguntas al enfermo, le atosigamos con un interrogatorio numeroso de preguntas. Y él nos dice, por favor, hacerle una última pregunta. ¿Qué debo saber de usted como persona que me ayude a atenderle mejor? Y es cuando entonces el enfermo le estamos dando pie, le diga, oiga doctor, le he contado todo lo que me ocurre, pero ahora le voy a contar, ya que me hace esta pregunta, no me llevo bien con un hijo mío, me estoy muriendo y quiero resolver el problema. Nos ha dado una pista de un síntoma que no se nos hubiese ocurrido preguntar y que eso también le está haciendo sufrir y se lo podemos aliviar. Bien, ¿cómo afrontar nuestra atención desde nuestro acercamiento humano? Cuidando a la persona desde el respeto, lo primero. Y el respeto consiste en comprender y aceptar a las demás personas, tanto su forma de ser como sus opiniones, sus creencias y sus actitudes. Y a veces nosotros cuando nos encontramos con enfermos que no opinan como nosotros, ya empezamos a tener una mala relación. Esto tenemos que cambiar. Con ese respeto, respetando sus preferencias y sus decisiones, tenemos que respetarlas. Y es que nuestro código de deontología médica nos lo recuerda, ¿eh? Cuando la situación clínica del paciente no le permita tomar decisiones, el médico debe respetar las instrucciones previas o voluntades anticipadas y, en caso de no existir, la opinión del paciente manifestada y conocida con anterioridad y la expresada por sus representantes. Es decir, en esa relación que hemos tenido con el paciente, hemos ido anotando sus deseos en la historia clínica y esto es un documento que nos debe de servir para respetarlas hasta el final. Y sus últimas voluntades son las últimas. Es lo último que hemos escrito en la historia clínica. No porque nos haya firmado un documento hace 5 años y digamos, no, usted ya lo firmó, ya no me diga más. No, lo último que le digo es esto. Por favor, ténganlo en cuenta. Por eso, miren, buscar el máximo beneficio para el enfermo continúa siendo el motor básico de la práctica médica. Pero la voluntad del enfermo determina ahora la dirección correcta y su límite. Ahora ya no vale como antes, con el paternalismo que habíamos estado acostumbrados hasta el 2002, ¿no? Con la ley de autonomía del paciente. Ahora tenemos que tener en cuenta lo que opine el paciente. Y él nos va a marcar la dirección correcta y el límite de nuestra actuación. Por eso, el médico, nosotros aportamos el conocimiento científico, la valoración de la situación y la concretamos en una indicación o un tratamiento. Pero el enfermo aporta su escala de valores, la forma de construir su futuro, su concepto peculiar de salud y de calidad de vida, y esto lo va a concretar ponderando la indicación médica, aceptándola o rechazándola. O sea que quien tiene la última palabra es él. También con la compañía, porque la soledad, como he dicho, también duele. Y a nosotros siempre nos preocupan las cosas físicas. ¿Te duele algo, la cabeza, la garganta, el pecho? Esto es lo que siempre hacemos. Doctor, sí, me duele algo, la soledad. Y esto no se nos ocurre nunca darnos cuenta de que el paciente está solo. Porque la soledad también hace sufrir, insisto. Y en ocasiones podemos abandonar al enfermo de varias maneras. Diciendo ya, no hay nada que hacer, cuántas veces lo hemos oído.
con un abandono terapéutico por dosis insuficientes de medicamentos, y esto es lo que se llama abandono terapéutico, por falta de formación, como decía Carlos, quienes habían formado en paliativos eran capaces de poder expresar: ahora me siento ya más cómoda y voy a poder estar mejor cuidando cerca del enfermo. El abandono autonomista, ¿qué quiere decir esto? Antes éramos paternalistas, ahora somos autonomistas. Tenemos una ley y cuando el paciente, tenemos la obligación de explicarle al paciente lo que le ocurre y las cosas que habría que hacer. Y cuando el paciente le dice: oiga, doctor, ya, usted me lo ha explicado, me dice lo que hay que hacer, pero usted que sabe más que yo, ¿usted me podría decir qué haría usted si estuviera en mi lugar? Ah, ese es su problema, no es el mío. Eso es abandonar de forma autonomista. O sea, nos basamos en la ley, le dejamos ahí la ley en el entremedio, cuando en realidad tenemos que hacer lo que decía Tauber, esa autonomía compartida. Yo haría esto. Ah, doctor, pues yo también lo voy a hacer. Eso no es paternalismo, eso es autonomía compartida. Insisto, el abandono terapéutico por términos insuficientes. No controlar el dolor por medio de pasarse con las dosis. No le voy a poner toda la dosis, no sea que pase algo y luego me echen la culpa. Tenemos que ser lo suficientemente rigurosos y aplicarle la dosis que necesite. No prevenir el estreñimiento provocado por los opioides. Esto es abandonar al enfermo a un estreñimiento que le va a provocar sufrimiento. O ejercer la objeción de conciencia en la sedación paliativa que esté indicada. No, yo no le hago sedación porque mi ideología no me permite hacer sedación. Oiga, si está indicada, está obligada a hacerla. Y aquí no hay objeción de conciencia que valga. Por lo tanto, esto sería también abandonar. Con la escucha. Hay que escucharle activamente para conocer lo que necesita de nosotros, para aliviar su sufrimiento. Con ese apoyo integral también. Porque la atención a los pacientes que se encuentran en paliativos tiene que ser a través de una atención, como he dicho, con ese apoyo emocional, porque tiene problemas emocionales, al apoyo social, al apoyo espiritual, complementando nuestro tratamiento médico. Pero lo tenemos que hacer, como digo, de forma interdisciplinar. Con la información. Proporcionar información, asesoramiento y las herramientas aquellas adecuadas, permitiéndoles comprender sus condiciones de salud y tomar decisiones fundamentales. Pero lo tenemos que hacer con veracidad y con delicadeza. Y pongo ahí el chiste de Pérez, que les citaba antes. Doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. Esto yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta, que a veces con nuestra forma de informar le hacemos más daño que con la propia enfermedad. Así que tengamos cuidado. Y si no sabemos hacerlo, se lo dejemos a alguien que lo va a comunicar mejor porque tiene habilidades en comunicación. Y si no, aprendamos a tener habilidades de comunicación. Porque a veces respondemos a las preguntas, pero de forma, como vemos en la viñeta, dando muchos recovecos, muchas vueltas, porque no sabemos cómo responder, le ponemos ahí palabras muy técnicas para que él no pregunte. El enfermo no sabe lo que le está diciendo, como veis ahí con una interrogación, y ya sabe que se está muriendo. Por lo tanto, no podemos engañarle. Por eso, para humanizar la asistencia necesitamos no solo aptitudes como profesionales, sino también actitudes para que el enfermo se sienta bien atendido. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y yo quisiera recordar que hay dos grupos de poblaciones que merecen una atención especial a tener en cuenta. Los niños que presentan dificultades sociocomunicativas como es el TEA y los ancianos. Usuarios con dificultades sociocomunicativas, personas con TEA, necesitan que le anticipemos lo que le va a ocurrir o que le vamos a hacer. Pueden necesitar un lugar para estar en calma y libre de estímulos. Necesitan gran dosis de empatía de quienes la atiendan. Tienen dificultades sensoriales, auditivas, olfativas, táctiles. Es preciso permitir el acompañamiento de sus personas de apego y de referencia. Y les resulta muy difícil manejar largos periodos de espera. Hay que procurar que estos no sean prolongados. No nos olvidemos de esta población. Tal vez yo me vea muy sensible porque tengo un nieto con este problema y lo he vivido y creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta y a veces se nos pasa. Los ancianos. Oiga, y esto lo digo ya por cosa personal, ya uno se va haciendo mayor y cuando vas a los hospitales, entre que no oyes bien, entre que no ves bien, entre que ya tienes dificultades para moverte, entre que dicen subas a esa camilla y no puedes por tus problemas ya de columna o de caderas, tenemos dificultades sensoriales, de visión, de audición, dificultades de movilidad.
podemos tener un deterioro cognitivo, es decir, esto nos condiciona y tenemos que tener en cuenta si queremos humanizar nuestra atención. Es decir, el enfermo necesita sentirse ayudado, protegido y cuidado. Desde la ciencia, sí, no la olvidemos, pero desde el acercamiento humano. Y debiéramos de cuidar a los demás como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros. Este dibujo de Mónica Lalanda, nuestra compañera, ¿no?, que nos cede siempre para ilustrar con sus imágenes, que dicen mucho más que lo que podamos decir nosotros. A veces pongámonos en el lugar del paciente para ver cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Algunos te dicen, sí, sí, pero igual el paciente no quiere que le cuides como quisieras que te cuiden a ti. Bueno, pues que me lo diga. Pero si el paciente no me lo puede decir porque está en coma, porque está con demencia, voy a pensar a ver cómo me gustaría que me cuidaran a mí si estoy ahí. Y estoy terminando ya. Tomás Hindehand decía que nadie ha sido tratado por mí de manera distinta a la que yo quisiera ser tratado si me enfermara del mismo mal. Es decir, esto lo dijo hace mucho. Este hombre es de hace siglos, con lo cual no es de ahora. Y en esta última diapositiva, recordar que la ciencia y la tecnología, muy avanzada en el siglo XXI, siguen teniendo un límite. Porque tiene un límite. Lo que no tiene límite, y esperemos que nunca lo tenga, es la cercanía humana de los médicos, de los científicos. Así que, muchas gracias. Muchas gracias por su interesante ponencia, doctor Bátiz. Y pasamos ahora a la última sesión de esta mañana, a cargo de la doctora Ana María Martín. Actualmente la doctora Martín desarrolla su ejercicio profesional asistencial en el servicio de neonatología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y es profesora asociada de la Universidad de Barcelona. Lleva más de 15 años promoviendo el desarrollo e implementación de cuidados paliativos perinatales y también la docencia en ese ámbito. Es colaboradora docente del Máster de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Universidad de La Rioja desde su inicio y ha sido una de las impulsoras de las Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos Perinatales. Es coordinadora del Grupo de Cuidados Paliativos Perinatales de PEDPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos. Cuenta con un centenar de artículos importantes, algunos de ellos con más de 500 citaciones. Pero yo creo que más importante que ese currículum que todos pueden consultar a través de Internet, ahora todo está en la nube, a mí me gustaría terminar la presentación definiendo a la doctora Martín Ancel con unas palabras suyas en una entrevista que concedió a un medio de comunicación. Decía, yo me empecé a encontrar hace años con familias que venían a la consulta de diagnóstico prenatal y me decían, doctora, es la primera vez que mi hijo le importa a alguien, porque percibían que su hijo no tenía valor para nadie, que iba a fallecer y que era mejor quitarlo de en medio lo antes posible. Y sin embargo, termina la doctora Martín Ancel, son vidas muy cortitas, pero preciosas. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí y una alegría además, bueno, verles a todos ustedes que todavía no conozco y al equipo de paliativos pediátricos de la FE, que hacen una labor extraordinaria y con quienes colaboramos mucho. Vamos a centrarnos ahora en los cuidados paliativos perinatales, es decir, los pacientes más pequeños. Y más pequeños nos vienen a la cabeza los bebés recién nacidos. Claro, soy neonatóloga. Y para ellos los cuidados paliativos son también un derecho reconocido expresamente. Y nosotros los neonatólogos, claro, llevamos siempre tratando bebés al final de la vida, pero no siempre haciendo paliativos, como ha ocurrido en otras edades con la gente mayor. Hemos hecho sedación paliativa. Esto era como prácticamente nuestros paliativos, pero estamos aprendiendo todavía lo que significa en su complejidad, que se ha desvelado en gran medida a lo largo de esta mañana, lo que son los cuidados paliativos.
Pero no son los más pequeños. Hay bebés más pequeños que también necesitan paliativos y que nacen con bastante frecuencia, que son aquellos que nosotros todavía no podemos tratar físicamente. No podemos reanimarlos porque no tenemos cómo hacer que sus pulmones oxigenen. Y sabemos que son bebés que nada más nacer van a fallecer, pero la mayoría, muchísimos, nacen vivos. Y yo recuerdo vagamente, cuando era residente, que en un gran hospital de España, pues a un bebé que nacía así se lo enrollaba en una sábana y se dejaba en una esquina. Y se ha seguido haciendo así en muchos hospitales y espero que ahora en ninguno, pero no estoy segura todavía. Y son bebés que están vivos. Y es otro mundo cuando alguien les acompaña. Por ejemplo, imaginaos, la mamá se pone de parto por una coriomnionitis y siente que está echando a su hijo fuera y sabe que esto le va a matar. Y es terrible. Y al mismo tiempo, cuando somos capaces de estar a su lado y acompañarlos, por ejemplo, una mamá decía pocos meses después, gracias a la ayuda de las profesionales que estuvieron conmigo, el día que mi hijo nació y murió, nosotros crecimos. Y recuerda aquel momento como lleno de una ternura por su bebé, que si no habría sido solamente el desgarro horrible de una muerte. Pero todavía hay más pequeños. No solo estos bebés de 19, 20, 21 semanas que nacen vivos, sino aquellos que diagnosticamos de enfermedades que van a hacer su vida muy breve cuando estamos durante el embarazo todavía. Hoy en día, un grandísimo número de las enfermedades que van a conducir al fallecimiento, incluso de niños de meses, años, se diagnostican en el momento de la primera ecografía o en el momento de la ecografía morfológica del segundo trimestre. Por ejemplo, el caso de una anencefalia. Desde la semana 12 sabemos que este bebé va a fallecer. ¿De cuántos pacientes hablamos? Pues estos son datos de Estados Unidos, porque ellos tienen mucha capacidad para los datos. La mortalidad infantil, que es menor de un año, viene a ser como 5 por 6 por 1000 nacidos vivos. En Estados Unidos, 20.000 niños al año. Y la mortalidad fetal, entre la semana 20 de gestación hasta el final de la gestación, 5,53 por 1000 nacidos vivos y fetos fallecidos en esta fase. Otros 20.000 embarazos. O sea, estamos hablando prácticamente de un 1% de las gestaciones que podrían necesitar paliativos. Y no estoy considerando ahí todo el primer trimestre, que es otro mundo. ¿Y qué reciben las familias? ¿Cuál es la información? Seguro que lo han oído. ¿Cuál es la información que se les da en esa primera noticia? Tu hijo tiene una enfermedad letal. No sé, ¿alguna vez en paliativos habéis oído que a algún paciente le hayan dicho el médico, el oncólogo, el cardiólogo, no, usted tiene una enfermedad letal? ¿Perdón? No, eso no existe más que en esta fase de la vida. Y además se les dice que es incompatible con la vida. Incompatible con la vida, pero si está ahí. Y eso porque vemos a este bebé que tiene una serie de malformaciones, una manita especial, manita trisómica, con el labio partido, ¿no? Paladar hendido y fisura palatina. Y por tanto, con estas terminologías que rompen el vínculo realmente que estaba generando esa familia con el bebé, al final, ¿cuál es la conclusión? No hay nada que hacer. Claro que, pues esto no es medicina, porque no se ajusta a la verdad, porque este bebé está ahí y necesita que lo acompañemos. Y como hemos visto también en otras edades de la vida, hay muchísimo que hacer.
desde muchos puntos de vista. Y han sido en gran medida las familias las que nos han ido enseñando esto. Esa manita que era una manita trisómica, sin embargo, es parte de una familia que está a su lado. Pongo aquí este artículo que ya es muy antiguo, del 2011, extraordinario, muy provocador, Pepperoni, Pizza and Sex. Bueno, merece la pena leerlo. La doctora que lo escribe narra su entrevista con esta familia jovencísima que tenían este bebé sumamente grave y que ella consideraba que no entendían lo que ella estaba explicando. Y estaba a punto de hablarles de la fisioterapia y de los equipos especiales que quizá podrían ayudar a Gabriel para que tuviera una vida mejor si llegara a tener parálisis cerebral. Y antes de que pudiera, el padre me sorprendió con esta pregunta: ¿pero podremos quererlo? Y continúa un poco el artículo y la madre pregunta: ¿pero él podrá querernos? Y de repente las cosas se resitúan en otro punto y entendemos que tenemos que decir a estas familias no que su hijo es incompatible con la vida, sino que tiene una enfermedad que limitará la duración de su vida, que su vida será breve o muy breve, pero que sin embargo nosotros estamos ahí para acompañarles en ese embarazo tan intenso, para evitar, por supuesto, riesgos de salud a la madre, para, por supuesto, priorizar el confort del bebé. Hay muchísimo que hacer, muchísimo que acompañar, muchísimo que vivir. Y lo haremos, pues, como hacen los paliativos, a través de muchos aspectos en los que evidentemente ahora no tenemos tiempo para entrar y que afrontan estas grandes dinámicas físicas, psicológicas, sociales, espirituales, y que son particularmente cuidadosos en la fase final de la vida. Y para ello, también en paliativos perinatales, hacen falta una aproximación interdisciplinaria en la que en el centro está la mamá, el papá, este feto o recién nacido, la familia, los amigos, la comunidad que les acompaña en la vida, a lo largo de un camino en el tiempo que tiene fases muy diferenciadas, porque este bebé a lo mejor todavía no ha nacido y estamos en el embarazo. Y los paliativos empezarán en la consulta de obstetricia, con esa primera noticia, con esa forma de explicar, con esa manera de mirar. Y enseguida entraremos los neonatólogos, porque claro, nosotros conocemos a los fetos, en cierto sentido, mucho mejor que los ginecólogos, porque conocemos las enfermedades pediátricas. Y qué importante será también en estas primeras visitas el apoyo de nuestros compañeros de paliativos pediátricos, las enfermeras de paliativos pediátricos, trabajo social, psicología y otras especialidades, porque nos harán falta a veces los cardiólogos pediátricos, porque quizá este bebé tiene una cardiopatía congénita, un ventrículo izquierdo hipoplásico con una aorta límite y no sabemos si sobrevivirá o no. Entonces, la manera de acompañarles no es cuando ya hemos decidido que este bebé va a fallecer seguro, sino desde ahora vamos a estar a vuestro lado ayudándoos a decidir qué es lo mejor para vuestro hijo, ¿no? Este diálogo, el acompañar dando toda la información necesaria para que las familias puedan entender cuál es el mejor camino para ellos. Esta forma de deliberación es muy compleja y va a ocurrir a lo largo de todo el recorrido, porque luego nos vamos a ir acercando al nacimiento y habrá que decidir qué tipo de manejo hacemos cuando nazca este bebé. ¿Intubaremos o no? ¿Haremos una cesárea o no? ¿Ingresará en una unidad de cuidados intensivos o quizás es mejor que se quede con el bebé? Muchísimas decisiones que hacer. Esta toma de decisiones compartida, que va a ocurrir una y otra vez durante este recorrido, va a ser esencial y hace falta formarse para esto. Y por tanto, pues, sala de partos va a ser un lugar decisivo para los paliativos. A veces el final de la vida va a ocurrir allí. O a lo mejor, si este bebé no va a ingresar en la UCI,
pasará estas primeras horas o 2 primeros días de vida en una planta de maternidad. Y quizá fallezca allí y las enfermeras tienen que estar preparadas para acompañarlos allí. O quizá se podrá ir a casa, ojalá, y fallecer en su domicilio con 8 días de vida, con el acompañamiento de los equipos de paliativos pediátricos. Y podrá ir toda la familia o llevar a este bebé a ese lugar tan bonito que tanto evoca a estos papás. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Y así hasta el seguimiento del duelo. Afortunadamente estos cambios empiezan a llegar también ya a las grandes instituciones y hace pocos meses la Academia Americana de Pediatría ha publicado este Clinical Report sobre estos pacientes con enfermedades letales incompatibles con la vida y se ha dado cuenta de que era una profecía autocumplida, que cuando estos niños no los abandonamos, pues quizá viven meses, un año, algunos incluso 20 años. Y no es que todos tengan que hacerlo, no es que vayamos a utilizar todos los recursos para esto, pero la Academia Americana de Pediatría empieza a decir, atención, no es ético discriminar a la gente porque vaya a tener una discapacidad. Atención, no podemos decidir nosotros lo que es bueno para las familias, tenemos que acompañarles en este recorrido para ver qué es lo mejor para sus bebés. De esta tabla solamente marcar las últimas 2 filas. Cuando nosotros hemos empezado a poner programas estructurados de paliativos perinatales, en la primera columna tenemos, antes de estos programas, un 10% eran inducidos, mientras que cuando tenemos un diálogo franco con las familias, quizás vamos a inducir muchos más, 82% en la segunda columna, porque vamos a escoger el mejor momento para realizar la inducción. No va a haber otros factores tan importantes como en un bebé que esperamos que sea sano y podemos modificar un poco los tiempos. Muy importante abajo el número de cesáreas. Antes era un 70% versus un 9% después. Claro, una mamá que acabamos de hacer una cesárea y tiene que acompañar en el posparto inmediato a su hijo que está falleciendo, no es lo mismo. Y si luego se va a quedar embarazada, esto tiene riesgos para el futuro. Por tanto, quizá no hay que hacer monitorización en muchos de estos casos, pero todo esto son cosas que hay que debatir cuidadosamente entre profesionales, porque a veces son casos muy complejos, y luego hablar con la familia. Aspectos psicológicos, pues claro que sí, valorar el distrés emocional, valorar ansiedades, depresiones o patologías previas y apoyar el duelo hasta los 13 meses. Y nosotros, los profesionales, también necesitamos este apoyo emocional. Este viernes salía de la unidad y había una enfermera llorando con la neonatóloga. Y claro, pues claro que lloramos también. Y antes se escondía la gente en un servicio y las familias agradecen ver una lágrima porque nos importan, pero al mismo tiempo no son nuestros hijos y entonces tenemos que aprender a acompañarles sobreviviendo. Qué importante es tantas estrategias en las que no vamos a entrar ahora para acompañarnos y sobre todo nuestros propios equipos, ¿no? Las ecografías se convierten en una ocasión extraordinaria para estas familias y uno diría, no van a estar así de sonrientes con un bebé que va a fallecer. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué al lado de nuestro abuelo que fallecerá dentro de 3 semanas no vamos a estar sonrientes? Claro, lo que es terrible es si las pobres familias van allí y lo único que se encuentran en la ecografía es el subrayado de las malformaciones y la repetición sistemática de enfermedad incompatible con la vida. No, cuando deciden seguir adelante, las ecografías se convierten en una ocasión extraordinaria de ver cómo su hijo crece. No verán quizá sus primeros pasos, pero sí van a ver cómo se mueve ahí, cómo se lleva la manita a la boca y tantas otras cosas. Y quizá irán con los hermanitos o quizá irán con los abuelos, no solos. Y prepararemos el momento del parto, sobre todo si coincidirá con el final de la vida de una manera especialmente única. Ropita especial, música especial, la familia que ellos quieran. Tomaremos huellas, fotografías, cuánto hemos aprendido de esto.
Y tendremos en cuenta, claro que sí, también con estos más pequeñitos, muchos aspectos sociales. Valoraremos cuáles son sus fortalezas, en quién se pueden apoyar, cómo desean vivirlo, pero también nos compete detectar sus necesidades, sus vulnerabilidades, la falta de recursos tantas veces, ¿no? O sea, que no sea porque no tienen dinero que su hijo va a ir a una fosa común. Esto es lo que pasa muchas veces. Y que no van a saber dónde está y no van a poder tener memoria de él. Que nosotros, trabajo social nos va a ayudar mucho ahí, les ayudemos a saber qué bajas tienen derecho de maternidad, cómo pueden hacer con el cuerpo de su hijo después y muchísimas otras cosas. Los aspectos espirituales, religiosos y existenciales, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? Pero si es una vida llamada a desarrollarse, ¿por qué ahora, no? Tenemos que identificar cómo los padres están expresando, cómo buscan este significado último de la vida, que se manifiesta en creencias, en tradiciones, en rituales tan variantes hoy en día, ¿no? Porque encima en nuestro mundo multicultural, ¿no? Pero la espiritualidad va a influir en su toma de decisiones, en cómo viven la enfermedad, en el dolor que atraviesan, en el proceso de muerte y en el duelo. Y nosotros tenemos que saber que tenemos nuestra propia espiritualidad, que también influye en cómo vivimos nuestra profesión y cómo acompañamos a nuestros pacientes. Ha salido de muchas veces, de muchas formas, pero claro que nuestros pacientes nos enseñan un montón. Entonces voy a dar palabras a los papás de este bebé. Leyendo una nota que me escribió su madre poco después del del nacimiento y fallecimiento de su hijo. Teníamos la visita de las 12 semanas de gestación y en nuestra cabeza solamente había lugar para la ilusión de un segundo hijo. Después de ver la ecografía, la ginecóloga nos dijo: vuestro bebé viene con una malformación cráneoencefálica por la que no podrá sobrevivir. Su enfoque marcaba todos los aspectos negativos, dando a entender que no merecía la pena continuar adelante, ya que el bebé estaba condenado a morir e implicaba un riesgo para la mamá. Me invitaba a seguir el camino del aborto. Al confirmarnos la noticia se nos vino todo el mundo abajo, un sinfín de interrogantes y de miedos. No obstante, seguimos adelante. Desde entonces, las ecografías fueron momentos muy intensos para nosotros, porque veíamos a nuestro hijo, cómo se movía, cómo iba creciendo, y nos alegrábamos muchísimo. Vivimos un embarazo más intenso y diferente. Era un tiempo con este hijo, para disfrutarlo, corto pero para disfrutarlo. Todo lo que hacíamos con él, si íbamos al cine, él venía con nosotros, si íbamos al parque, él estaba con nosotros, le cantábamos canciones, contábamos siempre 4 con nuestro otro hijo. Nuestro primer hijo le daba cada noche un beso de buenas noches. Le habíamos explicado que mamá está esperando un bebé que está malito y que cuando nazca se irá al cielo directamente. Y él, mejor que nosotros, lo encajó perfectamente. Durante el tiempo de embarazo, al ver imágenes de niños con esa malformación, las dudas y sobre todo los miedos salían a flote. Los miedos al rechazo por cómo sería, los miedos de cuánto podría durar en vida, los miedos a cómo reaccionaríamos en el momento del parto. Cuando llegué al hospital con contracciones y el médico nos dijo que estábamos de parto, fue para nosotros un momento muy duro, ya que sentíamos que nuestro hijo se iba. El parto fue estupendo. Nuestro hijo lo hizo todo. La comadrona y la anestesista nos ayudaron mucho. En el momento de nacer se lo llevaron al box contiguo para ponerle un gorro que le tapara la cabeza y evitar quedarnos con la imagen de la malformación. A la mamá le preocupaba esto muchísimo, le tenía muy angustiada. Al nacer, su papá lo bautizó, nació vivo y estuvo con nosotros 40 minutos. Le cantamos una canción, le explicamos todo lo que le habíamos querido. Tenemos que decir que era precioso, con mayúsculas se escribe. Cogió el dedo de su padre, es un sentimiento difícil de explicar, como si nos agradeciera la vida, como si nos dijera que él también nos quería y que estaría siempre con nosotros.
en este vos notábamos una gran intensidad de amor. Estábamos como en una nube, disfrutando de esos últimos momentos en que se murió en brazos de su madre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Es casi imposible no conmoverse ante esta presentación que has hecho, al margen de, naturalmente, aprender, que es importantísimo. Bien, hemos llegado entonces al final y voy a hacer un brevísimo resumen para luego dar las palabras a aquellas personas que quieran intervenir, ¿no? Es decir, yo creo que ahí, por un lado, he de decir que en fin, todo el mérito de preparación de esta mesa lo ha tenido el doctor Franco. A mí me pidió que le echara una mano y es lo que intenta, ¿no? Pero yo creo que una cosa que salta a la vista es la importancia del tema, la visibilidad creciente, y yo lo veo claramente, el número de publicaciones, el número de seminarios que se están haciendo, es decir, de todos y cada uno de esta área de paliativos, ¿no? Mesas redondas, las sociedades científicas, la europea, la SECPAL, la específica vuestra de neonatos, ¿no? Es decir, que lo que está claro es que es un tema importante, relevante, y que está ahí y que tiene ahora una enorme visibilidad, ¿no? Por tanto, yo creo que traerlo aquí a la Real Academia pues tenía todo el sentido, ¿no? Hemos visto tres perspectivas. Las perspectivas que nos ha comentado el doctor Carlos, formativa, ¿no? Es decir, que se enseña, que se aprende. Me ha parecido muy interesante esa vertiente, ¿no? Cómo se enseña, dónde se enseña. Y bueno, yo creo que ahí hay muchas cosas que vale la pena, interesantes y digamos que uno quiere conocer más. Por otro lado, en el caso del doctor Batiz, bueno, pues yo creo que ahí y lo vamos a aprender más a todo en cuanto leamos en cuanto es el libro, que aprovecho por lo que me lo acaba de decir, que quien no le ha traído una serie de ejemplares, si hacen falta más, incluso por personas que estáis aquí, que no nos ha llegado, pues que nos lo comentéis, se lo hacemos llegar para que pueda enviarnos más medidas. Entonces yo creo que ahí el tema de cuidar y acompañar, el tema de que la cultura paliativa es compatible, complementaria y que las tres culturas a las que ha hecho referencia, la asistencia, la curativa, la preventiva y esta paliativa son, lo he apuntado para que no se me olvidara, compatibles, complementarias, necesarias. Creo que eso es muy importante, ¿no? Este acompañar y cuidar, esta visión nueva, que efectivamente era importante recalcar, esa visión moderna de lo que se entiende por cuidados paliativos, y creo que eso es fundamental. El tema de la importancia de la competencia profesional, el tema de la humanización, el enfermo como centro, la necesidad de tener actitudes y aptitudes para poder hacer frente a esta situación. Y Ana, lo que he comentado antes, a mí me ha gustado muchísimo y me ha impresionado, bueno, pues tal y como has planteado el tema de este aspecto específico dentro de esta mesa global, ¿no? Este cuidado perinatales para los más vulnerables, son los más vulnerables de los vulnerables, ¿no? Los más débiles de los débiles, ¿no? Esa forma de atención médica especializada, ¿no? Lo que nos has comentado de los distintos escenarios y cómo está planteado, ¿no? Y estos trabajos que estáis haciendo desde la Sociedad Española de Neonatología, ¿no? Con las recomendaciones que tenéis, el tipo de intervención, los equipos. Bien, pues muchísimas gracias a los tres por vuestras excelentes intervenciones y claro, Luis, da tu paso a las preguntas, si se quieren hacer, o a los comentarios
que ustedes quieran hacer. Quizá en primer lugar, si alguno de los miembros de la mesa quiere entablar un diálogo, pues puede hacerlo. No pasamos a entes en general que quieran hacer. El doctor Martín. Bueno, muchas gracias a doctores Luis Franco y Rosa Ballester por haber promovido esta mesa y fundamentalmente también a los ponentes, a los cuales admiro. Conozco especialmente al doctor Carlos Centeno, con el que disfruté. Admiro del grupo Atlantes, grupo de investigación que colabora con la Organización Mundial de la Salud y que es un referente europeo y mundial. No lo ha dicho porque es enormemente sencillo y humilde, pero es así. Yo lo sé porque tuve la ocasión de trabajar en una cosa muy interesante que la comparto aquí en plan de colega con vosotros. El Parlamento Europeo tiene una oficina científica que se llama STOA, Scientific and Technical Office. Y entonces los parlamentarios europeos, MEPs, lo que hacen es tener una causa, muchas veces, una cosa muy noble, de la definición noble de política, de hacer posible lo que es necesario. El arte de hacer posible lo que es necesario, que a mí es la definición más bonita y más noble. No el politiqueo, eso es otra cosa. Entonces, ellos muchas veces buscan causas y para defender las causas y comprenderlas, esta oficina técnica canaliza unos proyectos a los que hay un restricted call for tenders, lo restringen a determinados grupos de investigación. Y entonces, pues a personas que no tienen que ver con la especialidad, porque no eligen a la persona que trabaja en medicina paliativa. Lo digo también, por supuesto, un saludo y mi admiración a los doctores Jacinto Bátiz y Ana María Martín Ancel. Yo en ese momento estaba colaborando con Carlos porque a mí me eligieron para hacer el estudio de cómo estaba la situación de los cuidados paliativos en Europa y aprender de unos países y otros. Y a los políticos, otra cosa que quiero compartir aquí, más allá de la sesión, permitidme, es que muchas veces en política, y bueno, Miguel ha tenido ahora muchísimas responsabilidades, al final los artículos científicos tienden a dar unas soluciones unívocas, es decir, tienes que hacer esto, pero además te lo presento con un nivel de error, alfa y beta, y haz lo que quieras. And more research is warranted, que necesitamos, y por favor dame más dinero para que siga investigando. O sea, tienes aquí este puro, yo te digo que hagas esto, no estoy muy seguro si eso va a funcionar o no, y más allá de eso, dígame, mientras que los políticos al final lo que te piden en el Parlamento es dame un dibujo de cómo está la situación, pros, y dame opciones, policy options, pros and cons de cada una posición. Puedes hacer muchísimo, invertir muchísimo en medicina paliativa, que sería un extremo, no hacer nada en medicina paliativa sería el otro extremo, y hacer una serie de cosas, de formación, de profundización y todo eso. Entonces ahí es donde Carlos fue esencial, junto a David Clark, junto con las personas clave en Europa y demás. Fue una experiencia preciosa. Pero para no enrollarme más de eso, lo que ocurre es que eso tiene que ver con la Real Academia y con todo el trabajo que hacemos de proveer conocimiento y facilitar eso para que los que toman decisiones hagan lo mejor posible, con pros y cons de cada una de las opciones. A mí lo que me ha gustado muchísimo también aquí, todo lo que habéis dicho los tres, pero ha habido una cosa que me mueve mucho, y lo digo porque yo me formé parte de mi tiempo en Estados Unidos y trabajaba en el grupo Dana-Farber, que es de cáncer. Y entonces allí está siempre lo del right to know. Por cierto, Jacinto, esto es más o menos muchas veces casi incompatible con el right not to know, en un momento determinado. Y eso hace lo contrario que la viñeta que habéis comentado. Dígamelo, pero dígamelo bajito, no sé. Porque muchas veces con la búsqueda de defenderme yo médicamente de la responsabilidad que pueda tener por no haber dicho, sin haber contrastado la voluntad o no de esa persona de saber, yo directamente le digo, mire usted tiene un 42% de sobrevivir a los 3 meses, un 25% a los 7 meses. Es una información que no conduce a la acción, pero sí a la desesperación. O sea, le das una serie de informaciones que no... ¿Cómo veis esto? Este right to know, ¿cómo lo veis desde el punto de vista de especialistas? Esta sería la pregunta primera, o la única, porque no quiero monopolizar. Luego hablaré más con vosotros de otras cosas, porque me encantaría también que nos contaran lo del Museo de Arte Abstracto, la compasión.
porque eso creo que es muy bonito. Muchas gracias. Hombre, yo creo que erróneamente hemos importado de Estados Unidos algo que no debiéramos de hacer nunca, ¿no? Que es ir en contra de lo que dice Peretz en el chiste. Yo creo que dar bien las malas noticias es un arte. Pero tenemos que manejar dos cosas, que es la veracidad y la delicadeza. Pues los americanos manejan la veracidad, pero como tú bien has dicho, para salvarse ellos. Yo creo que esto no es correcto. No podemos caer en esa trampa de la deshumanización. Seguramente eso no nos va a acarrear, a ellos no les acarrea problemas si lo hacen así, a nosotros igual nos acarrea más, pero no sé, yo el tiempo que he vivido liderando mi equipo durante muchos años, la verdad es que me he sentido muy protegido porque estaba haciendo lo que mejor era para el paciente y la familia. Y ellos nunca me han demandado por haberlo dicho así, sino todo lo contrario, lo han agradecido. Entonces yo prefiero hacerlo a nuestra manera y en este caso no hacerles caso a los de Estados Unidos. Sí, yo lo que siento es que no me afecta mucho ni el derecho a saber ni el derecho a no saber, porque cerca del paciente sabes lo que hay que hacer. Cuenta de es oportuno. Pacientes o no, ellos te están pidiendo eso, no te cuesta, muy duro. No, en este caso no me ha costado porque me ha ido preguntando, yo he ido con delicadeza la conversación y verificando que él efectivamente quería saber. Y en otros pacientes, recibiendo mensajes, no estoy preparado, de que no me lo diga. Tampoco. Yo no encuentro un gran problema. También hay que entender que casi nunca es un instante. Nunca las cosas. En el continuo de una relación médico-paciente estrecha, cuando haces medicina paliativa, estrecha la relación. Y entonces son fáciles, no son difíciles. A mí no me supone un gran problema esto de las malas noticias, de no saber. No, muchas gracias por las respectivas charlas, la verdad es que han sido muy ilustrativas. Solo quería hacer un comentario y es que, bueno, desde el punto de vista del paciente o del familiar, claro, lo que espera, porque en nuestra sociedad es lo que impera, es que ante un problema médico pues se le solucione. Es decir, es difícil de aceptar por mucha gente que llegue a una situación que no tenga alguna solución, ¿no? Alguna solución que le cure. Y claro, cuando comunicas algo en sentido contrario, pues en un porcentaje muy elevado de casos con lo que te encuentras es con la frustración tanto del paciente como de los familiares. Y digo esto porque junto a la mejora en cuanto a la atención y al tener en cuenta pues, todos estos aspectos que se han comentado, es necesario cambiar algunos aspectos culturales en cuanto a que la gente debe seguir conociendo que la medicina tiene unos límites, que no podemos curarlo todo y que no podemos vivir eternamente, ¿no? Y todo esto, pues por parte de la sociedad o de una gran parte de la sociedad, se olvida o se ignora. Entonces, en fin, todos estos aspectos se tendrían que tener también presentes. No sé lo que opináis. Bueno, planteas un tema muy interesante. Yo creo que primero tenemos que culturalizar a la sociedad. La sociedad considera que somos inmortales. Entonces, desde esa perspectiva ya tenemos un chip ya montado que es muy difícil de entrar ahí, ¿no? Pero, bueno, yo
Recuerdo siempre las palabras del filósofo Francesc Torralba, que dice que hoy por hoy sigue habiendo enfermedades incurables, pero no hay enfermos incuidables. Es decir, podemos cuidar a todos, aunque no podemos curar a todos. Yo creo que esto es importante que la sociedad lo conozca. Y tenemos que ir desde abajo, desde los colegios, para tratar de que la gente entienda que la muerte es una etapa natural de la vida y que no podemos estar pensando que somos inmortales, ¿eh? A mí lo que más me han enseñado mis pacientes es en valorar el tiempo. Seguramente todos los que estamos aquí no estamos pensando lo que nos queda. Los enfermos que están muriendo te dicen, doctor, si tuviera una semana más, ¿cuántas cosas haría? Es decir, porque es consciente de que va a fallecer, pero lo que también es consciente de que es importante vivir el presente, ¿no? Y eso tenemos que transmitir a la sociedad. Oiga, mire, no vamos a estar aquí para siempre, pero lo que estemos lo hagamos bien y que tenemos que saber asumir que no todo se va a resolver. Y esto a veces la culpa la hemos tenido nosotros porque hemos dado solución a todas las cosas que planteaban. Se estropea una rodilla, le ponemos una prótesis. Le estropea el corazón, hacemos un trasplante. Y ahora creen que todo tiene solución. Oiga, no, es que no vamos a morir. Y yo siempre cuando doy alguna charla digo, les voy a estropear el día. El 100% de los que estamos aquí nos vamos a morir. Es la única estadística que no puede manipular ni Tezanos. O sea que, fenómeno. En fin. Lo que quiero decir es que tenemos que empezar porque la sociedad entienda que la muerte es una etapa natural de la vida y que no sea un tabú hablar de ella. Y desde esa perspectiva igual nos lo facilitan para hacerlo mejor. Doctor Zaragoza. Sí, bueno, yo lo que quería decir es que el entendimiento de los que nos vamos haciendo mayores cuando éramos jóvenes y tomamos la decisión de hacer medicina, lo hacíamos también con una vocación fundamental, humanista y social. Es decir, queríamos ayudar a otros a que no lo pasaran mal. Vengo a referir que creo que la medicina siempre ha tenido el soporte del sufrimiento. Es decir, tomado en consideración no la muerte, que la muerte también, como es lógico, pero el sufrimiento. No, yo recuerdo una frase que no recuerdo concretamente quién la dijo, que el médico tenía que curar cuando era posible, cuando no era posible curar tenía que mejorar y que cuando no era posible ni una cosa ni la otra tenía que consolar. Lo más bonito posiblemente de la medicina son las dos últimas partes. Del hecho de curar posiblemente se aprende poco, del hecho de mejorar se aprende mucho y del hecho de consolar se aprende más que de las otras dos. Es decir, el hecho de poder tener en un momento determinado la consideración bajo un punto de vista médico con respecto a un enfermo es alcanzar una de las cosas más grandes que puede realizar un ser humano. Y además, que te paguen por ello, lo cual es también importante. Y luego, la pregunta que quería hacer en concreto era si hay que decir siempre la verdad. Si siempre hay que decir la verdad. Yo no he tenido claro nunca que tuviera que decirle a todos los enfermos la verdad, ya no por protegerme yo, sino por protegerlos a ellos. Una persona que tiene, por ejemplo, por poner un ejemplo, 95 años, que ha vivido y ha disfrutado de esta vida y que tiene pocos recursos y tiene como entretenimiento ir a cavar un poquito, un trocito de tierra que tiene, de momento lo vamos a operar de una hernia y resulta que cuando hacemos y estamos operándolo nos encontramos que aunque tiene un cáncer colorectal. Y en vez de hacer una láparo pequeñita hay que hacer una láparo muy grande y quitarle aquel tumor que tiene. Sales fuera, se lo dices a la familia y cuando acabas la intervención quirúrgica vuelves a hablar con la familia y decirle, bueno, le hemos quitado el tumor, pero posiblemente haya que aplicar una terapia complementaria, como es por ejemplo una quimioterapia. Bueno, y doctor, ¿usted qué haría? A mí no me pone usted una quimioterapia a los 95 años para ver si hay alguna célula que se ha escapado por algún lado. No me lo pone. ¿Usted qué haría? A mí no me la ponen. Ya le he contestado, creo que lo que hay. Yo creo que hay enfermos a los que, bajo un punto de vista de consideración, hay que dejarles que continúen viviendo su vida de una forma normalizada después de haber hecho por él lo que podían hacer, pero sin fastidiarle los últimos tiempos que tiene de vida,
¿no? El no poder recurrir a hacer esa última cosa que él tiene como aspiración a hacer, y que nos empecinemos en que la medicina curativa tiene que persistir cuando sabemos perfectamente que va a estar con vómitos, se le va a caer el pelo, va a poner... No sé, no lo tengo claro. Simplemente no lo tengo claro, por si alguno de ustedes podía. Muy brevemente, me parece que esto todo tiene muchos matices, o sea, no puede... No, siempre sí, siempre no. Todo tiene muchos matices. Quizá el matiz más importante que querría destacar es lo que sí que hay que hacer es averiguar y satisfacer las necesidades de información que tiene el paciente en ese momento. ¿Qué verdad hay que decir? La verdad que los médicos entendemos que el paciente es capaz de escuchar, es capaz de soportar en ese momento. Y luego los otros matices, o sea, hay que satisfacer su necesidad de información. No tengo que decir o no tengo que decir, no. ¿Qué quiere saber? ¿Qué puede en estos momentos entender? ¿Qué es lo que le va a ayudar? Buscando el bien del paciente encontraremos cuál es la dosis que hay que aplicar hoy y mañana y a lo mejor no más después. Luego hay otros absolutos sí que hay, que es no puedo mentir, no puedo decir mentira, no puedo faltar a la verdad. Vida y en la... Creo que ese es otro absoluto, ¿no? No puedo... Creo que la palabra veracidad, o sea, tengo que moverme en un mundo de verdad, en un mundo de veracidad, ¿no? A lo mejor no puedo decirlo todo, pero tengo que ser veraz. Yo creo que eso podría ser otro absoluto también. Sí, yo quisiera añadir que hay que tener en cuenta primero que el paciente también tiene derecho a no saber. Nosotros no tenemos la obligación de tenerle que decir porque sí. Dos, hablando de la veracidad, yo creo que para decir la verdad no hay que decir toda la verdad. No es necesario decir toda la verdad, pero que lo que se diga sea verdad. Yo creo que esto nos da pistas. Podemos estar explicándole a un paciente, pero no podemos soltarle de repente la verdad. Tenemos que decirle la verdad que él, como dice Carlos, sea capaz de soportar. Tiene que ser progresivo, dependiendo de lo que es capaz, porque hemos tenido que conocer ya al paciente, o tenemos la obligación de conocer al paciente que es capaz de soportar, y en este caso darle la verdad, pero de forma que vaya pudiendo soportarlo. Pero siempre sin mentir, porque si nos cazan una mentira, vamos a perder al paciente. Por lo tanto, que lo que se diga sea verdad. Y para decir la verdad no es necesario tener que decir toda la verdad. Porque muchas veces el paciente sabe lo que le ocurre, solo quiere que nosotros lo confirmemos. Y entonces, de la manera que se lo confirmemos, le podemos estar haciendo más daño que como él sabe lo que le está ocurriendo. Bien, seguramente podríamos estar mucho tiempo hablando sobre este tema tan interesante y con estos magníficos ponentes que hemos tenido, pero el tiempo se nos echa encima y yo creo que es el momento de terminar esta mesa redonda dando las gracias muy especialmente a los ponentes, tanto a Ballester como al resto de la Junta de Gobierno de la Academia que han permitido que se realizara esta mesa redonda. Gracias. Quiero que cierre la sesión el profesor Franco, pero solamente darle las gracias. Creo que el tema de cuidados paliativos ahora ya se ha constituido como una enseñanza, digamos, obligatoria y que hacía tanta falta dentro de las asignaturas de la carrera de los estudios de medicina, de los que se hablaba poco. Yo me ha traído el recuerdo de que cuando fui responsable, hace ya muchísimos años, de la asignatura de psicología médica, pudimos elaborar una serie de prácticas, de seminarios, en los que llevábamos a cabo un tema del que aquí se ha mencionado muy brevemente, y es que los cuidados paliativos o el interés por los problemas sociales, afectivos, emocionales que tenían los pacientes debía empezar no en el momento en que están ya en situación terminal, sino antes,
Pues yo recuerdo que teníamos un programa en el que enviábamos a nuestros estudiantes a los domicilios de los pacientes crónicos graves para que valoraran no solo su estado físico, sino también cómo era su entorno. Y de aquella manera descubríamos una cantidad de problemas de sufrimiento social añadido que iba más allá del propio sufrimiento físico de la enfermedad. Creo que era una práctica que tenía mucho éxito entre los alumnos. Y para terminar, solamente decir que anecdóticamente, cuando alguien me decía, bueno, ¿y qué instrumento es el más importante para ayudar al paciente? Yo les decía siempre, muy sencillo, una silla. Sentarse al lado del enfermo, escucharle y hablar con él. Más fácil que tener una silla, no había ninguna tecnología que se pudiera poner en marcha. Muchas gracias a todos y le dejo la palabra al profesor Franco para que clausure la sesión. Pues clausuramos la sesión.